Hola a todos. Bienvenidos al canal dedicado exclusivamente a la dinastía y época Tudor. Hoy les traigo un video muy interesante sobre el sacramento del matrimonio en la era Tudor. Este tema fue parte de un video que hace algún tiempo subí al canal, pero hoy se reelabora con mejor edición y voz. Espero que les guste. Antes de continuar, quisiera enviar un cordial saludo y mi agradecimiento a los comentaristas más destacados del canal. Hasta el momento, ellos son Maribel Abella, Rosliby Ross, Sandra Carrasco, Alejandra Cito, Dama Oscura, Harold Quintero, Elizabeth Crispín, Manoli Egea, Jesús Ignacio Sánchez, Facundo Manuel Mesere, Miriam Moreno, Amelia Laurelo Sánchez, Elena de Troya, D'Alessand Boveles, Nao 21, Nati Dálmaso y Belén Parras. Y a continuación, la historia. El matrimonio medieval y moderno era esencialmente un contrato económico. A una persona soltera de cualquier género, le resultaría mucho más difícil construir una vida económicamente viable sin una pareja. Los matrimonios múltiples eran extremadamente comunes en una época en que la esperanza de vida era corta. Un solo matrimonio de por vida era la excepción. La mayoría de las personas se casaron al menos 2 veces y 3 y 4 cónyuges eran bastante normales entre las clases altas, las cuales se casaban más jóvenes. Los hombres viudos más pobres con hijos generalmente se volvían a casar en meses o incluso semanas después de enviudar, ya que mantener una familia y trabajar era casi imposible. Las viudas en edad fértil generalmente se volvían a casar y las mujeres mayores se volverían a casar si pudieran, por razones económicas. No era raro que la viuda de un comerciante se casara después con su aprendiz y continuara con el negocio. Siempre pensamos que el récord de 6 esposas de Enrique VIII es extraordinario, pero, aunque este monarca lleva el récord real de cónyuges, no es el hombre más casado de la época Tudor. Ese premio va para Sir Gervase Cleveton, quien vivió entre 1587 y 1666 y quien llegó a tener 7 esposas. Lady Margaret Beaufort tuvo 3 maridos, o 4 si se cuenta un matrimonio infantil anulado. Catalina Parr se casó 4 veces, mientras que la hermana de Enrique VIII, Margaret Tudor, 3 veces, y el cuñado de dicho rey, Charles Brandon, duque de Suffolk, se casó en 4 ocasiones. El matrimonio en el periodo medieval debe ser considerado desde 2 aspectos, el secular y el religioso. La visión secular veía el matrimonio esencialmente como un contrato para la disposición de la tierra en las clases altas y como la creación de una unidad económica viable en las clases bajas. En general, las personas más pobres hacían su propia selección de pareja, pero sus familias las influenciaban mucho y las animaban a tomar la decisión correcta, que sería un cónyuge saludable con buenos hábitos de trabajo, algunos ahorros y, si es posible, la perspectiva de una pequeña dote o herencia. El amor era importante, pero no hasta después de la boda. Todos sabían muy bien que el matrimonio sin afecto era una carga y una miseria para todos los involucrados, pero el amor romántico estaba mal visto como desordenado y propenso al pecado. El amor conyugal se basaba en el afecto, el respeto, la confianza y la voluntad de hacer juntos una vida común exitosa. A los hombres se les ordenaba amar y proteger a sus esposas y a las mujeres amar y obedecer a sus maridos. Entre los rangos más altos, los matrimonios eran arreglados por los padres y las madres tenían más voz en el matrimonio de sus hijos que en muchos otros aspectos de la vida. En muchas sociedades modernas, todavía se llevan a cabo matrimonios concertados que producen amor y afecto genuinos entre los cónyuges. Lo mismo se preveía en época medieval, siempre que ambas partes aceptaran que el matrimonio era un arreglo económico sensato, destinado a vincular la propiedad y los intereses políticos de las 2 familias. Naturalmente, los padres querían que sus hijos fueran felices y la mayoría hizo algún esfuerzo por elegir un cónyuge con el que su hijo pudiera tener una relación satisfactoria, ya que los matrimonios infelices llevaban al pecado.
Esto está bien ejemplificado por el matrimonio de William Parr, el hermano de Catalina Parr, cuyo matrimonio infantil con Lady Anne Bourchier, aunque consentido por ambas partes al alcanzar la mayoría de edad, fue un completo desastre. Ella lo odiaba y se negaba a vivir con él, y ambos vivían en abierto adulterio con otras personas. Su caso de divorcio causó escándalo durante 3 reinados sucesivos. Por cierto, pueden ver los videos biografías sobre estos personajes disponibles ya en el canal. Por su parte, la Iglesia tenía una visión bastante diferente del matrimonio, que siempre se consideraba inferior a la castidad, pero necesario tanto para prevenir el pecado. Toda actividad sexual fuera del matrimonio se consideraba pecado, incluso entre personas solteras, como para la procreación. El matrimonio era una unión indisoluble basada en el consentimiento y el amor individuales. Sin embargo, aunque la Iglesia no controlaba la celebración del matrimonio, ya que no era necesario un sacerdote para celebrar el mismo, sí trató de regularlo, estableciendo reglas sobre lo que lo hacía válido, y con quién podía casarse una persona. Cuando la necesidad económica o política lo requería, la gente no dudaba en encontrar formas de salir del matrimonio, alegando todo tipo de impedimentos previos que invalidaban la unión y persuadiendo a la Iglesia, ya sea por medio del poder o dinero en efectivo, para anular la unión. El matrimonio válido podría formarse de 2 maneras. Por verbi de praesenti, es decir, me caso contigo, o, como diría coloquialmente un contemporáneo, Juan es mi marido, o por verbi di futuro, que se traduce en, me casaré contigo. Todo esto era seguido por la consumación. La necesidad de consumación no estaba explícita en el primer caso, y fue debatida por diferentes teólogos. No se requerían testigos, aunque sin ellos, podría ser difícil probar el primer caso. Si se usara verbi di futuro, sin consumación, esto creaba un precontrato que requeriría una dispensa de la Iglesia para anularlo. Este podría haber sido el caso de Catalina Howard, la quinta esposa de Enrique VIII, y Frances Derraham. Puede haber sido que la joven pareja intercambió un acuerdo verbal para casarse y luego se refirieron mutuamente como marido y mujer. Luego consumaron este acuerdo, y según se dijo, los jóvenes colgaron de sus vientres como 2 gorriones, es decir, tuvieron relaciones sexuales. Una unión como esta era considerada válida por la Iglesia. Estas alternativas claramente dejan lugar a la ambigüedad, en caso de que una de las partes deseara más tarde repudiar el partido y no hubiera testigos. Incluso, si hubiera habido otros presentes, podría ser muy difícil encontrar testigos que todavía estuvieran vivos y que pudieran recordar algo que podría haber ocurrido años antes, o que estuvieran dispuestos a jurar en un tribunal de la Iglesia. El caso de Lady Catherine Grey y su matrimonio con el conde de Hertford en 1560 es un ejemplo claro de esto. Cuando se descubrió la unión secreta, Lady Catherine Grey no pudo presentar al sacerdote ni a ningún testigo, por lo que se cuestionó la validez del matrimonio. Un precontrato sin consumación no era vinculante, aunque debía ser desautorizado formalmente. A pesar de que no era necesario un sacerdote, las disputas matrimoniales se escuchaban en los tribunales de la Iglesia, de acuerdo con la ley canónica en lugar de la secular. Sin duda, los tribunales de la Iglesia estaban abarrotados de mujeres jóvenes con bebés que creían que la promesa de matrimonio que habían recibido era adecuada, pero que no podían presentar las pruebas necesarias. Sin embargo, si no se podía probar el matrimonio, pero sí la paternidad, el padre estaba obligado a contribuir a la manutención del niño. En el centro del matrimonio estaba el principio del consentimiento. Nadie podía contraer matrimonio sin su propio consentimiento. Así, los matrimonios concertados en la infancia debían ser confirmados por los cónyuges cuando alcanzaban la mayoría de edad, 12 para las niñas y 14 para los niños. Entonces, aunque entre las clases altas solo un número muy pequeño era la elección real de las partes por razones románticas, los padres tenían que ejercer suficiente presión moral y emocional para que la persona aceptara el matrimonio e hiciera los votos. Dado que los niños aceptaban la obediencia a sus padres como algo próximo a la obediencia a Dios, era raro que el niño no estuviera de acuerdo.
Si cualquiera de las partes pudiera probar más tarde que el matrimonio se había celebrado contra su voluntad o como resultado de coacción, podría ser anulado. Del mismo modo, una vez que se daba el consentimiento y se consumaba la unión, ni siquiera todos los padres enojados del mundo podrían deshacer la unión, ya que para realizar la misma, no se requería el consentimiento de los padres. La familia Pastón hizo todo lo posible para romper el matrimonio de su hija con el mayordomo. Ella fue golpeada y maltratada, pero no pudo ser obligada a negar su matrimonio, ni siquiera con la presión del obispo local. Al final, la familia tuvo que aceptar el matrimonio y contentarse con desecharla. A pesar de que la Iglesia defendía claramente que el matrimonio se basaba en el consentimiento, los matrimonios que no eran realizados por un sacerdote estaban mal vistos y se les denominaba clandestinos, en lugar de regulares. A fines del siglo XV, era probable que cualquiera que quisiera un matrimonio indiscutible se ajustara a la norma y fuera casado por un sacerdote. El matrimonio por lo general se llevaba a cabo en 3 etapas. La primera era un acuerdo de principio entre las familias, de que su descendencia debería casarse, seguido de vigorosas negociaciones sobre el arreglo financiero. Una vez que todo estaba concluido, la pareja acordaba casarse en el futuro, pero no consumaría aún el matrimonio. Este fue el compromiso, o en otras palabras, el acuerdo de manos, ya que la pareja se unía o se daba la mano para indicar un acuerdo. Luego, se publicaban y leían las amonestaciones, que eran un anuncio formal en la parroquia de cada cónyuge de que se planeaba un matrimonio. Las amonestaciones se leían 3 veces, generalmente semanalmente, tiempo durante el cual se esperaba que se identificara cualquier impedimento para el matrimonio, como la consanguinidad o un compromiso previo. Si no se descubría ningún impedimento, la boda procedía con la llegada de los novios a la puerta de la iglesia, donde el párroco iniciaría el oficio. Durante la ceremonia, la pareja se tomaba en matrimonio y prometían mantener sus votos hasta que la muerte los separe, tanto en la salud como en la enfermedad. La mujer además hacía un juramento de obedecer a su esposo. Luego el hombre colocaría el anillo sobre la Biblia, donde era bendecido, antes de colocarlo en la mano derecha de la mujer, en el dedo anular. Después de que la pareja recibía la bendición del sacerdote, eran declarados marido y mujer. A continuación, los novios entraban en la iglesia para celebrar la misa nupcial. La pareja estaría arrodillada ante un altar, con un velo sobre sus cabezas. El sacerdote entonces recitaba oraciones sobre ellos y después de terminar, quitaba el velo. Esto significaba que la pareja estaba oficialmente casada. El día continuaría con las celebraciones, que incluían una cena de bodas y bailes festivos. Para las parejas que provenían de clases bajas, los invitados hacían regalos y podían contribuir a la costumbre muy inglesa de compartir cerveza y al entretenimiento. Para que un matrimonio se considerara legalmente vinculante, debía consumarse con el acto sexual. Esto podría implicar que el sacerdote y otros testigos acompañaran a la pareja a la cama. Esto garantizaba que se pudiera proporcionar un testimonio. Entonces, los novios se quedarían solos y tendrían su privacidad. Otros aspectos del matrimonio controlados por la Iglesia eran las cuestiones de quién podía casarse realmente. Los conceptos de consanguinidad, relación de sangre y afinidad, que era una relación por matrimonio, impedían el matrimonio entre parientes cercanos. Se prohibió el matrimonio dentro del 4º grado, aunque se cambió el método de medir el grado de parentesco. En épocas anteriores, las generaciones ascendentes y descendentes en el árbol genealógico se contaban por separado, por lo que los primos se consideraban relacionados en 4º grado. Esto daría libertad a los primos segundos para casarse. A fines del siglo XV, la práctica era contar hasta el antepasado común, pero no volver a hacerlo, de modo que los primos se considerarían relacionados en 2º grado, y el primo más cercano con el que podría casarse sería su primo cuarto. Los matrimonios mixtos repetidos en las clases altas dejaron a la mayoría de las personas emparentadas por sangre o afinidad. Por lo tanto,
Era una práctica común para la realeza o los nobles solicitar una dispensa del Papa para permitir el matrimonio dentro de los grados prohibidos. En general, se aceptaba que el Papa podía dispensar la afinidad, como una regla hecha por el hombre, y también dispensar cualquier nivel de consanguinidad establecido por las reglas de la Iglesia, en lugar de mencionarse específicamente en la Biblia, en el libro de Levítico. Las reglas de Levítico no se extendían hasta el cuarto grado. Sin querer ser cínico sobre las actividades financieras de la Iglesia medieval, uno podría preguntarse si la extensión de las reglas de consanguinidad reflejaba las saludables tarifas pagaderas por una dispensa. Todo el debate en torno a la validez del matrimonio de Enrique VIII y Catalina de Aragón se centró en si la relación entre ellos, formada por el anterior matrimonio de ella con su hermano Arturo, era consanguínea. Se habría considerado consanguíneo si el matrimonio se hubiera consumado, o meramente por afinidad, si no se hubiera consumado. Estaba claro que el Papa podía dispensar asuntos de afinidad, pero el argumento de Enrique era que el Papa no tenía poder para dispensar una relación consanguínea, que estaba específicamente prohibida en Levítico. Aunque, al mismo tiempo, Enrique estaba solicitando una dispensa para casarse con Ana Bolena, hermana de su otrora amante, María, y, por lo tanto, en exactamente la misma relación con él o más cercana, ya que la relación con María estaba definitivamente consumada. Presumiblemente, este rey arregló esto con su conciencia al notar el hecho de que Levítico no comenta sobre las hermanas de las amantes. La edad mínima para contraer matrimonio era 12 años para las niñas y 14 años para los niños. Entre las clases bajas, el matrimonio solía tener lugar a finales de los años 20, cuando se había ahorrado suficiente dinero como para montar un hogar. Más arriba en la escala social, el matrimonio generalmente ocurría mucho más joven. Entre la adolescencia media y tardía para las niñas y unos años más para los niños. Los participantes también tenían muchas menos opciones, ya que los padres arreglaban los matrimonios de sus hijos desde la cuna, por razones casi completamente relacionadas con el avance familiar, o en el caso de la realeza, por alianzas extranjeras. Se han planteado preocupaciones acerca de la edad apropiada para que las niñas comenzaran a tener hijos. En el siglo XVI, los 12 años se consideraban demasiado jóvenes, los 16 años eran generalmente aceptados y los 14 no eran raros entre los estratos más altos de la sociedad. Los padres a veces fomentaban la consumación a mediados de la adolescencia y otras veces no, presumiblemente dependiendo de la salud y el nivel general de desarrollo de los jóvenes. Cuando el hermano mayor de Catalina de Aragón, Juan de Trastámara, se casó a los 15 años con Margarita de Austria, se discutió si era apropiado que se consumara el matrimonio. Al final, los reyes Fernando e Isabel decidieron permitir que la joven pareja viviera juntos, ya que parecían muy enamorados. Aunque una lectura alternativa podría ser que Fernando e Isabel estaban muy enamorados de la alianza con el imperio que representaba Margarita. La no consumación le habría dado al emperador Maximiliano, siempre resbaladizo, una salida del partido si así lo hubiera deseado. La muerte del príncipe Juan en el plazo de un año se atribuyó al exceso de esfuerzo sexual en el lecho conyugal. Y aparentemente, los dos no podían quitarse las manos de encima. Cuando Catalina de Aragón se casó con Arturo Tudor, se discutió que se les debería impedir consumar el matrimonio debido a su juventud, pero, en el caso de que siguieran viviendo juntos, si ellos realmente consumaron el matrimonio es, por supuesto, una de las grandes preguntas de la historia hasta el día de hoy. Al hijo ilegítimo de Enrique VIII, Henry Fitzroy, duque de Richmond, casado a los 15 años con Mary Howard, no se le permitió vivir con ella como su esposa. Los médicos consideraban que la abstinencia era mala para la salud de hombres y mujeres, y a las mujeres jóvenes que pasaban por lo que ahora percibiríamos como los trastornos hormonales habituales de la adolescencia, se les aconsejaba que se casaran. Contra esta visión del sexo como algo bueno para las personas casadas, la Iglesia intentó regular las relaciones maritales. Los teólogos de línea dura consideraban que la actividad sexual excesiva dentro del matrimonio era algo pecaminoso,
y querían decir que el esposo estaba tratando a su esposa como una prostituta. La mente clerical, obsesionada con el sexo, culpaba a la mujer por tentar a un hombre. Se consideraba que las mujeres, como seres inferiores, estaban mucho más impulsadas por los bajos deseos físicos que los hombres, y gran parte del humor medieval trata sobre esposas insatisfechas que persiguen a hombres más jóvenes, como se evidencia en varios cuentos del escritor del siglo XIV, Geoffrey Chaucer. También se sugirió que los cónyuges no deberían tener relaciones sexuales en días festivos, días de ayuno, días santos, domingos, durante cualquier periodo en el que una mujer esté impura, es decir, menstruando, embarazada, amamantando, o dentro de los 40 días posteriores al parto. Si se tuviera en cuenta todo esto, parecería surgir una frecuencia de alrededor de un día permitido por semana para tener relaciones. Sin embargo, no hay evidencia de que la mayoría de las personas, aparte de las excepcionalmente religiosas o aquellas que deseaban evitar un cónyuge poco atractivo, prestaran atención a esto, aparte de la abstención después del parto hasta la denominada ceremonia de Churching de la mujer. Esto se trataba de una ceremonia que se realizaba unos 40 días después del parto, para demostrar que la madre se había recuperado del evento y podía reincorporarse a la vida cotidiana. Los cuentos románticos de amor cortés, donde un joven, generalmente de rango inferior, se enamora de una dama casada, estaban destinados a ser solo eso, cuentos para pasar la noche. Una mujer casada que traicionaba a su esposo, estaba potencialmente sujeta a las penas más severas tanto por parte de la Iglesia como del Estado. El adulterio podría incluso ser castigado con la pena de muerte como traición, ya que se tomaba como la rebelión de un súbdito, la esposa, contra su amo, el esposo. Afortunadamente, esto rara vez se llevó a cabo. Los hombres eran tratados con más indulgencia, y el adulterio físico rara vez levantaba las cejas de la esposa, probablemente porque, si el matrimonio había sido arreglado, los celos sexuales no se sentían en gran medida. El divorcio, como concepto, no existía antes de la Reforma. Si usted no quería seguir casado con su cónyuge, tenía que probar que el matrimonio nunca había sido válido en primer lugar y persuadir a la Iglesia para que anulara la unión. Para ello tendrías que acreditar alguno de los siguientes motivos: falta de consentimiento, un nivel de consanguinidad o afinidad que no se había dispensado debidamente, un precontrato de una de las partes con otra persona, no consumación, o que una de las partes estaba loca en el momento del matrimonio. Toda esta zona de supuestos era una rica veta de oro para los canonistas. La mayoría de las personas eran demasiado pobres como para pasar por los trámites legales necesarios, pero era una práctica bastante común entre la realeza y la nobleza. Por supuesto, había un par de otras opciones. Si un cónyuge se unía a un convento o monasterio, el otro podía volver a casarse, y esto fue utilizado por el rey Luis XII de Francia, para deshacerse de su primera esposa y apoderarse de la heredera Ana de Bretaña. O el cónyuge podría persuadir al obispo local para que le diera una separación de cama y comida. Todavía estabas casado y no podías casarte con nadie más, pero se te permitía vivir aparte. Para proteger la posición de los hijos de matrimonios anulados, si al menos uno de los padres había contraído el matrimonio de buena fe y mediante un matrimonio eclesiástico con amonestaciones, los niños solían ser considerados legítimos por el tribunal eclesiástico y, a menudo, por los tribunales seculares. Sin embargo, la incertidumbre sobre su estatus podía afectar sus derechos de herencia, y así ocurría a menudo si había propiedades importantes en juego. Para los católicos, después del Concilio de Trento, se introdujo en los procedimientos la necesidad de un sacerdote, pero el divorcio seguía siendo imposible. Para los protestantes, no se requería un sacerdote o ministro. Aunque el divorcio y el nuevo matrimonio se introdujeron para los protestantes en Escocia, este no fue el caso en Inglaterra. Los protestantes en ambos países redujeron los niveles de grados prohibidos, dentro de los cuales una persona no se podía casar. En Escocia, entre las clases altas, parecía haber mucho menos estigma asociado a una mujer que vivía con un hombre fuera del matrimonio que en Inglaterra.
Se sabe que Jacobo IV tuvo numerosas amantes, que eran hijas solteras de sus nobles. Margaret Trumond, Marion Boyle y Janet Canary eran todas mujeres nobles. Janet Canary había sido anteriormente la amante del conde de Angus. Mientras que otro rey escocés, Jacobo V, incluso consideró casarse con una de sus amantes, una mujer llamada Margaret Erskine. El servicio del libro de oración mencionó 3 razones por las que Dios había instituido el matrimonio: la procreación de hijos, la abstención de la fornicación, manteniendo la actividad sexual legítima dentro de los límites del matrimonio, y la sociedad, ayuda y consuelo mutuos que uno debe tener del otro, tanto en la prosperidad como en la adversidad. Cada cónyuge se comprometía a amar al otro, y el deber de los esposos de amar a sus esposas se enfatizó con citas de cartas de San Pablo. En principio, el amor estaba en el corazón del matrimonio. El amor podría significar gusto, afecto, que puede crecer con la experiencia compartida y la atracción física. Pero un proverbio común decía que el amor caliente pronto se enfría, o en otras palabras, la pasión sexual era una base insegura para un matrimonio duradero. Muchos hombres y mujeres eran bastante testarudos acerca de los aspectos materiales de un posible acuerdo de matrimonio. Era importante saber qué recursos proporcionaría el otro cónyuge. Los matrimonios entre personas ricas solían ir precedidos de negociaciones sobre la dote de la esposa y la unión que le proporcionaría su manutención si ella sobrevivía a su marido. De acuerdo con la sabiduría convencional, las parejas más afines en el matrimonio eran de edad, estatus y riqueza más o menos comparables. Se pensaba que los matrimonios entre parejas de edades muy diferentes eran particularmente imprudentes. El rey Luis XII de Francia, de 52 años, que en 1514 se casó con María, la hermana de Enrique VIII, de 18 años, murió solo 3 meses después, supuestamente agotado por sus esfuerzos en la cama. La diferencia de edad en este caso fue excepcional, pero las personas de ambos sexos que se casaban por segunda vez a menudo elegían parejas más jóvenes que ellos. Un granjero de Devon, Robert First, murió en 1593, habiendo dejado a sus herederos un cuidadoso consejo sobre la elección de una esposa. La apariencia, la riqueza y las conexiones eran deseables, pero lo más importante era la educación, la reputación, las cualidades personales como sobriedad, sabiduría, discreción, mansedumbre, modestia, castidad, y la capacidad de administrar un hogar. El marido era el cabeza de familia, pero su gobierno debía ser discreto. Sir Thomas Smith, escritor sobre el gobierno y la sociedad ingleses, vio el hogar familiar no como una monarquía, sino como una aristocracia, donde unos pocos y los mejores gobiernan, y donde no siempre uno, pero a veces y en alguna cosa uno, y a veces y en alguna cosa otro lleva la regla. John Fitzherbert, autor de uno de los primeros manuales de agricultura de los Tudor, concibió los roles del esposo y la esposa en la granja familiar, entonces el tipo de unidad económica más común, como ampliamente complementarios. La esposa trabajaba principalmente en la casa y el jardín, pero tal vez tuviera que participar en las labores más pesadas del campo. Tampoco debía hacer una estancia en casa todo el tiempo, ella también debía ir al molino y comprar y vender en el mercado. No es de extrañar que haya un viejo dicho que dice, rara vez prospera el marido sin el permiso de su esposa. Robert First se hizo eco de este sentimiento. En su opinión, una buena ama de casa era incluso más necesaria para un hogar que un buen marido. John Fitzherbert enfatizó que cuando cualquiera de los socios sale al mercado, deben hacer un ajuste de cuentas y cuentas verdaderas para con el otro. Si uno engañaba al otro, se engañaba a sí mismo y era poco probable que prosperara. Deben ser fieles el uno al otro. La correspondencia familiar sobreviviente revela la estrecha asociación de algunos esposos y esposas. Comprometido en una lucha para recuperar tierras por ley, Sir Robert Plumpton dependía de su esposa, Agnes, para defender su mansión de Plumpton y recaudar dinero para él, aunque ella lo instó a poner fin al ruinoso litigio.
Sir Robert se dirigió a ella en una carta de 1502 como su querido corazón, describiéndose a sí mismo como tu propio amante. En la década de 1540, John Johnson, comerciante de Staple en Calais, dependía en gran medida de su esposa, Sabine, para administrar sus asuntos en Inglaterra, mientras él estaba en Calais trabajando como comerciante de lana. Firmaron sus cartas como esposo amoroso o esposa amorosa, y John concluyó una deseando que Sabine estuviera en su cama. Ion Sain, quien heredó Lonely House en 1580, recibió consejos de su esposa, Joan, sobre asuntos que iban desde su comportamiento hacia otros miembros de la familia, hasta sus esfuerzos finalmente exitosos para obtener el título de caballero. Fue ella quien manejó sus propiedades durante las ausencias de John en Londres. Sin embargo, no se debe pintar una imagen demasiado color de rosa del matrimonio en la época Tudor. El libro titulado Una homilía del estado del matrimonio, de 1563, destinado a ser leído en la iglesia, comentó, sin duda con cierta exageración, cuán pocos matrimonios había sin reprimendas, burlas, arrepentimientos, amargas maldiciones y peleas. El mensaje principal de la homilía fue que el esposo y la esposa debían tratarse con paciencia, comprensión y autocontrol. Una vez que el amor había sido desterrado, ellos todavía tenían que vivir juntos. El homilista no estaba del todo en lo cierto, ya que aunque los tribunales eclesiásticos no podían decretar divorcios como los comunes hoy en día, podían conceder separaciones por motivos de crueldad, adulterio o peleas continuas. Sin embargo, estos casos eran poco comunes. En realidad, la muerte era la única liberación segura de un matrimonio infeliz. La esperanza de vida era mucho más baja de lo que es hoy. Y lamentablemente, con demasiada frecuencia la muerte interrumpía los matrimonios felices en lugar de los infelices. Y bueno amigos, hasta aquí este video sobre las costumbres del matrimonio en la época Tudor. Espero que les haya gustado. Y estaré al tanto de todos sus comentarios, los cuales leeré y agradeceré sinceramente. No olviden darle me gusta al video, suscribirse al canal y también activar la campanita de notificaciones para que estén al tanto de todos los materiales que iré subiendo. Y si desean convertirse en miembros del canal, por un precio módico, tendrán acceso a varios materiales que no están disponibles al público en general y otras ventajas, las cuales les invito que chequeen en el enlace a las membresías que les comparto en la descripción de este video. Por último, quisiera enviar mi más sincero agradecimiento a todos los que ven, comentan y se suscriben al canal. Muchas gracias por ser parte también de este proyecto. A todos les deseo que tengan un feliz día. Nos vemos pronto.